Luego entonces llegamos al capítulo 5 y podemos leer en el versículo 11 lo siguiente. Dice que acerca de esto tenemos mucho que decir, lo cual es difícil de explicar. Y aquí nos da la razón por qué se vuelve difícil de explicar. Y dice, porque se han hecho tardos para oír, se han vuelto sordos a la palabra. Y quiero entonces dedicarle unos segundos a explicar esto. En la deriva que estaba teniendo la iglesia o los santos, en esa negligencia, incluso en ese descuido, sus oídos espirituales se habían perdido la capacidad de oír, se habían vuelto sordos. Y aquí hay un problema muy grave. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, pero el oír, la capacidad de oír, es producido o producida por la palabra de Dios. Entonces yo no puedo tener fe si no oigo. Y para poder oír, lo cual me da fe o produce la fe en mí, necesito la palabra de Dios. Entonces cuando estamos a la deriva y perdemos todo lo que hemos estado hablando en las sesiones pasadas de este tema, y entonces llegamos a un punto donde la palabra de Dios perdió el efecto en nosotros. Ya leer las promesas de Dios, ya leer algún salmo, incluso pasar tiempo y pensar en lo que el Señor prometió cuando Él vuelva, o incluso lo que prometió si nos mantenemos santos, etcétera, etcétera. Cuando ya pierde su chiste en nuestras vidas, cuando ya no queremos incluso leerla, y peor aún, escucharla, quiere decir que estamos sordos. Y una vez que estamos sordos, no tenemos la capacidad de que la fe sea viva o esté activa o incluso se produzca en nosotros. Ese don de Dios, si no se ejercita, se seca, se atrofia. Es un músculo, por decirlo de una manera, que se atrofia. Y la fe, al atrofiarse, no tendremos la capacidad de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios con el denuedo del Espíritu, y por lo tanto estaremos muertos. La fe es la que nos salva. El don de la fe es la que produce la salvación en nosotros. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar este desvío. Así que el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 11 dice, este es el problema al que se están enfrentando, al cual incluso ya muchos llegaron, y quiero advertirles de que es real lo que están viviendo y que los quiero librar de que todos lleguen a ese punto y se pierdan o se desvíen a tal grado que su fe esté muerta. Fíjense, dice que sean tardos para oír. Entonces la Biblia se estaba volviendo poco interesante para ellos. Estaba perdiendo ese interés la iglesia acerca de la palabra de Dios. Su deseo por la enseñanza, su deseo por el predicar la palabra, por oír la palabra y como fruto de todo esto, por obedecer la palabra, por causa de la santidad y por la gloria de Dios, estaba tornándose en un mal. Y la energía, el deseo para pensar y pasar tiempo preguntando acerca de la palabra de Dios, cuestionándose delante de Dios, diciendo, Señor, tú crees esto, tú amas esto, muéstrame, todo lo que se conoce como intimidad, se había perdido. Las cosas del mundo se estaban volviendo más emocionantes, más atractivas que la palabra de Dios y la grandeza de su salvación escondida ahí.